un gusto estar con ustedes. Estamos en la Escuela del Podcast nuevamente con Félix, quien por alguna razón hoy viene vestido de rosa. Sí, ¿cómo es? Esto es Pink Salmón. Créame que hoy tenemos un programa. Hoy es 1 de octubre de 1900, del 2020. Les cuento que tenemos varias cosas en la hornilla para el programa de hoy. Y primero quiero felicitar a todos los podcasters porque ayer fue el Día Internacional del Podcasting y tuvimos varias actividades. Yo hice un live y hubieron muchas personas que celebraron. Fue un día muy bueno, pero es el día que celebramos a nuestros podcasters a nivel internacional, ¿no? Y eso es importante, Diego, porque hay que hacerlo. Cuéntame, ¿qué tú tienes hoy para nosotros? Bueno, antes también quiero mandarle un saludo a todos los niños, porque hoy en algunos países, hoy es 1 de octubre, hoy se celebra, al menos mi país, el Día del Niño. Así que muchos están ya posteando sus fotografías de cómo eran de feitos cuando llegaron a este mundo. Algunos han cambiado, otros no, otros se mantienen, pero pues lo que importa es tener al niño vivo dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Clubhouse tiene nuevas modificaciones con relación a sus cuartos de escucha. Y hoy vamos a hablar acerca de esta nueva capacidad que va a instalar Clubhouse de poder grabar las salas para poder después hacer cosas con ellas. También Captivate es otro de las empresas que está haciendo cosas interesantes y vamos a hablar acerca del servicio que está lanzando. Vienen eventos por si les interesa, si dominan el idioma inglés y les interesa tener algún tipo de contacto con otros podcasters alrededor del mundo. Importante también que ya estamos en las últimas etapas de los Latin Podcast Awards, que ya también se viene encima en este mes, por fin develación de quiénes son los ganadores de las categorías participantes. Y por último, pues vamos a hablar acerca del tema de podcast, una cosa que siempre ha sido como una cuestión de controversia. ¿Dónde encontrar un podcast? Y si el título del invitado ha llegado a tu podcast, si el nombre de la persona que has invitado para tu podcast debería ir en el título de tu episodio o no. De esto vamos a hablar y pues comencemos. Bueno, aquí estamos con Diego Murcia y yo soy Félix Montelara. Somos sus facilitadores para la Escuela del Podcast. Usted nos puede conseguir en escueladelpodcast.com y usted va a ahí ver todo lo que estamos haciendo en cuanto a mejorar su podcast. Y si usted quiere una consulta con nosotros, solamente tienes que comunicarse a través de la escueladelpodcast.com y ahí estaremos disponibles para usted. Le damos primero 15 minutos gratis y si nos cae bien, hasta otros próximos 15 minutos. ¿Qué tú crees, Diego? Si nos cae bien. Todo es posible. Amor con amor se paga. Así mismo. Y podemos hacer algunas consultas para usted. Si usted quiere una consulta pública con nosotros aquí, usted siempre se puede conectar con nosotros y nosotros haremos todo lo posible por ayudarlo en el poco tiempo que tenemos hoy aquí. El primer tema, Diego, que estabas hablando era sobre, si no me equivoco, Clubhouse y sí. ¿Cómo se puede grabar Clubhouse automáticamente? Básicamente es lo que estamos hablando para la gente que utilizan Clubhouse. No sé desde cuándo está disponible. Hoy no me he metido a la aplicación, pero entiendo que este mes se lanza ya esa opción en donde básicamente te van a permitir grabar las conversaciones que tengas ahí. Para la gente que no esté muy familiarizada con esto, Clubhouse es uno de estos espacios de audio social, le llaman algunos, que es donde a través de un celular, algunos también ya se pueden desde las computadoras, pero a través de un celular o de una tablet, varias personas alrededor del mundo se dan cita en un lugar al que se le conoce como rooms o cuartos donde pueden conversar de la mano de un moderador o de varios moderadores para hablar de un tema X. Muchos de los podcasters que estamos alrededor de qué se hace con el audio y con la voz,
estábamos interesados en saber cómo podíamos grabar algunas de esas conversaciones, porque en muchas ocasiones se hacen clases magistrales, se comparten conocimientos, se hacen mesas redondas y cuestiones así por el estilo. Entonces es una buena oportunidad para que ese material no se perdiera, sobre todo porque estos cuartos son efímeros. Estos cuartos, una vez que termina la conversación, desaparecen y no hay forma de poder volverlos a conseguir, excepto que los podcasters han hecho malabares, se han convertido en monos para poder hacer posible que algunas de estas conversaciones se graben, y fueron ellos sin duda los que empezaron esta tendencia de empezar a colocar un punto rojo en los títulos de las salas para poder advertirle a la gente que estaba participando de estas llamadas que ese contenido en el que ellos estaban dando su opinión se estaba grabando. Mucha gente empezó a jugar con esto, a pedir que se incluyera también alguna forma de poder poner música de fondo y cuestiones así. Pues ahora se ha dado el primer salto, ¿no? Y de acuerdo con la información que ha proveído PodNews, que es un boletín de noticias especializado en podcast o todo lo que está sucediendo alrededor del podcast, Clubhouse va a permitir que haya repeticiones. Eso significa que podrás escuchar algún evento que te hayas perdido y aparte lo vas a poder descargar. También aparentemente se va a dar paso a 3 nuevas funciones. Un motor de búsqueda que por ahora está en exploración, esa pequeña pestaña que va a aparecer en este software, en esta aplicación, para poder encontrar algún tema que te hayas perdido o que te interese. El otro es, se va a habilitar un creador de clips que supongo que va en la tendencia esta que se tiene con los audiogramas, que es poder crear clips con imágenes para poder distribuirlo en redes sociales y atrapar el interés de las personas para que vayan a la sala. Y el lanzamiento de audio espacial para usuarios de Android. No sé exactamente a qué se refieren con este audio espacial, pero supongo que tiene que ver algo así con esta nueva tendencia también, que es algo que con lo que se está explorando, sobre todo si tenés en tu casa una Flat TV, una pantalla plana. Muchos de esos televisores ya traen este tipo de aditamentos que te permiten escuchar el sonido en 3D, por así decirlo. Es decir, es una especie de surround sound. Surround sound. Sí, pero amplificado y actualizado, que es como si estuvieras viviendo la escena de lo que te están presentando y te sientes parte de la narración auditiva y visual. Entonces creo que de eso va a tratar, aquí me lo estoy inventando obviamente, creo que de eso va a tratar la nueva actualización con respecto al Spatial Sound para los usuarios de Android. De eso hablábamos. Bueno, eso está interesante porque no tan solo tenemos Clubhouse, pero también Facebook está por salir, si ya no salió con sus propios cuartos, y Twitter también, creo que se llama Twitter Spaces, si no me equivoco, también tiene ese sistema. Ahora no sé si ellos graban, porque no he tenido tiempo para jugar con todo eso, porque es mucho, pero si usted tiene el tiempo y quiere estar jugando con todo eso, yo te invito que lo hagas y que nos informe aquí a todos los escuchas de la Escuela del Podcast a ver cómo va eso, porque la verdad es que ese es un área de audio social que está creciendo. Es un concepto muy novedoso y todavía estamos a tiempo como para explorar y moldear a ver qué es lo que queremos en el futuro. Como esto, ¿no? Las videoconferencias no empezaron a agarrar fuerza hasta que no vino el coronavirus y ahora todo el mundo de alguna forma se ve obligado a saber un poco acerca de esto. En el audio social estamos en eso, estamos en ciernes, estamos en pañales y estamos explorando a ver cómo se podría definir esta nueva tecnología. Spotify tiene también su propio room, creo que le llaman Green Room, pero hasta ahorita, que yo recuerde, ninguno de esos medios o aplicaciones tienen todavía la capacidad para poder grabar. Creo que es algo que se va a ir explorando, creo que todo el mundo va a ir apuntando para allá, porque por ahora, en mi apreciación personal, la gente que está haciendo uso del audio social no necesariamente son podcasters. Hay todo un tipo de gente diferente ahí. Creo que ellos están viendo de una forma nueva, novedosa también el uso que se le puede dar a este tipo de lugares. Pero veremos a ver cómo se desarrolla.
Y lo importante para el podcaster es eso, ¿no? Que se pueda grabar. Es como tú dices, y yo he estado grabando nuestras sesiones en Clubhouse cuando las hacemos y sí ponemos el punto rojo para que las personas sepan que estamos grabando, avisamos que estamos grabando y lo anunciamos a las personas que están ahí y a las personas que llegan nuevas que estamos grabando, y si no quieren ser grabados, que se quiten, ¿no? Porque el Clubhouse originalmente fue para no ser grabado y uno tener conversaciones cándidas y sinceras, pero la realidad es que usted sabe cuando usted está en cualquiera de estas plataformas sociales, no importa si es Clubhouse o estás en Facebook o estás en Meetup o estás por cualquier sitio donde hay video y hay audio, siempre es posible grabar utilizando un tercer dispositivo o un software aparte. Así que tenga eso en mente cuando usted esté en estos sitios y le digan, no, aquí esto se borra y jamás lo vas a volver. Tenga mucho cuidado con todo eso, a menos que usted sepa que sí se está grabando. Entonces vamos a movernos al próximo tema, que es el de Captivate y la integración con los entrevistados y la entrevista. Y es algo que a mí me llega al corazón porque sabes, Diego, que tú y yo hemos estado no tan solo hablando de eso, estamos en un proceso donde estamos en el desarrollo de no una parcial, pero una página donde usted pueda comunicarse con gente experto en el material de su podcast, para que usted pueda entonces invitar a esa persona y que esa persona le llegue y hable del tema con usted, y viceversa. Si usted es experto, entonces usted puede anotarse y llegar a otros podcasters. Y créame que esa es una de las mejores maneras de usted crecer su podcast, es ser invitado a otros podcasts como experto en el material que está hablando. Que háblame un poquito de Captivate y lo que están haciendo. En efecto, ese sistema en el que estamos trabajando no va a ser tan fancy como porque no contamos con los recursos todavía, pero estamos trabajando en un sistema similar a esto. La idea de todo esto es responder a una necesidad muy básica, y es que en algún momento como podcaster, sobre todo cuando tu show está basado en entrevistas, se te acaban los invitados o empezás a repetir y básicamente se te acaban las ideas de dónde conseguir, porque ya trajiste al tío, ya trajiste al sobrino, ya trajiste al vecino, ya trajiste al otro podcaster que ya te invitó en su show. Entonces las opciones se van limitando poco a poco, sobre todo con shows que ayer, por ejemplo, estaba escuchando uno de mis shows favoritos, ya lleva más de 860 episodios. Eso se dice fácil, pero es un chorro de varios años trabajando, y ellos, aunque ya son expertos creando contenido, en algún momento al aire llegan a decir, perdonen si este material les suena conocido, pero es que no nos acordamos si esto ya lo dijimos anteriormente. Por desgracia es algo así que está sucediendo, porque se te acaban las ideas, se te acaba la forma fresca de poder ver un tema. Captivate quiere hacer algo para poder mover adelante esta necesidad, y lo que están proponiendo es tener un sitio donde puedas acceder a un libro de invitaciones para poder proponerte o solicitar como invitado o como host para una entrevista, dependiendo del tópico que estés manejando. Ahorita, como están recién iniciando con el servicio, lo han puesto de forma gratuita para que la gente lo utilice, juegue con él y que vaya haciendo algún tipo de recomendación a medida que lo vaya utilizando de acuerdo con las experiencias que tengan. Aparentemente van a dar van a recoger algunos datos para poder ir midiendo la respuesta que la gente tenga respecto a este servicio, pero me parece genial que todo el mundo lo esté haciendo, porque es una cosa necesaria. Lo que pasa es que ahorita todavía no hemos encontrado como algo que pueda lograr integrar lo que se hace alrededor del podcast con esta necesidad que hay. Acast, por ejemplo, que es uno de los alojadores más nuevos que se tiene, está haciendo lo mismo. Cuando te metes, no sé si puedes colocar la página de Acast para la gente que no la conozca en la computadora. Cuando te metes a la página de ellos y estás tratando de ingresar al sitio web para tu
podcast te aparece un pop-up. Es como una conversación automatizada que te está ofreciendo este servicio también. Ellos tienen un formulario que te invita a conectar con otros podcasters que están haciendo podcasts similares a los tuyos y que les gustaría participar en otros podcasts de otras personas. Acast me parece curioso. Ayer estuve jugando con él. Te permite que si no está alojado tu podcast dentro del servicio de ellos, digamos, por ejemplo, yo que tengo podcast en Anchor o en iBooks, pueda meter el link de esos podcasts ahí a la página. Y bueno, todavía no he recibido respuesta de con quién me van a conectar, pues, pero la idea es que el interesado, la persona que quiera ser parte del show o a quien yo quiera cautivar, con mis programas, puedan escuchar qué es lo que hago y se den una idea de si son un match perfecto para mí o no. Y de eso se trata, ir para allá, ir desarrollando y moviéndonos para allá, para donde va la corriente, la necesidad. Diego, y te cuento, nosotros tenemos un auspiciador en la escuela de podcast que se llama Interview Valley, pero solo están limitados, lo hacen en inglés y lo hacen para la categoría de negocios. O sea, que no están abiertos a todo el mundo, pero ellos básicamente, Interview Valley te lleva de la mano, no tan solo te conectan, pero te hacen los appointments, hacen todo para ti, para que tú no tengas que preocuparte si esa persona va a aparecer o no va a aparecer. Si ellos se apuntan, si esa persona sí va a aparecer, porque Interview Valley ya ha hecho todo de mano para poder ayudarlo a facilitar que esa persona aparezca. Muy bien, pues eso nos hace falta en español y esperamos nosotros poder suplir a ese mercado. Poco a poco, ahí vamos, despacito pero seguro. Bueno, yo soy Félix Montelara y estamos aquí con Diego Murcia, nuestro coanfitrión de la Escuela del Podcast. Nos puede conseguir en laescueladelpodcast.com y ahí puedes hacer una cita con nosotros de 15 minutos si quieres mejorar tu podcast. O si vas a comenzar un podcast y no sabes dónde ir, lo mismo, escueladelpodcast.com. Apacha para un appointment y te da una cita gratis de 15 minutos con nosotros, uno o Diego o yo, o los dos, todo depende de la hora y el día y todo eso, pero es cuando usted esté disponible. Si usted quiere conectarse con nosotros, escueladelpodcast.com. Les recomiendo que estén suscritos a los boletines de prensa que tienen diferentes personas o podcasters, porque ahí se promueven diferentes eventos, como por ejemplo viene dentro de poco un webinar que se llama A-Class, en donde se va a enseñar acerca de insights, es decir, como la experiencia interna y herramientas que hay que aprender para poder hacer un buen podcasting, es decir, desarrollar la actividad podcastera. Esto es gratuito y ustedes lo pueden aprovechar. El único pero que posiblemente podría haber ahí es que tienen que dominar en inglés. Pero si les interesa, en la descripción de este podcast vamos a poner los datos donde se pueden inscribir. Esto va a ocurrir el 13 de octubre a las 7 p.m. hora del este o 6 p.m. del tiempo del centro, o 7 hora del este, 6 p.m. hora del centro y 4 p.m. PST, que sería Pacific Time. Hora Los Ángeles. Y a propósito de eventos que vienen, también tenemos ya pronto la premiación de los Latin Podcasts, ¿no? Sí, Diego, eso es importante. Créame que hemos tenido mucho movimiento en estos días con esto de la Academia Internacional para los premios Latin Podcast. La Academia Internacional, me han preguntado, mira, ya sabemos que están cerrados los premios, pero ¿cómo le hago para el año que viene? Esta es la pregunta número 1 que nos está llegando hoy en día. Entonces, pues, usted solamente tiene que pasar por latinpodcast.org. Se hace miembro del gremio de la Academia Internacional de Premios. Y ahí, para el año que viene, cuando esté disponible, ya su pago está hecho y solamente tiene que someter cuando abremos
las convocatorias. Pero te cuento que tenemos a Guadalupe Radio como auspiciador de la ceremonia y eso vamos a hacer un comunicado de prensa, lo que nosotros llamamos un media release, anunciándole al mundo. Ustedes son los primeros en escuchar eso, que muchas felicidades, pero Guadalupe Radio está auspiciando la ceremonia de los Latin Podcast Awards. Y si usted no es podcaster, pero es fanático, esta es la oportunidad de usted apoyar a su podcaster favorito. Ustedes pueden pasar por Eventbrite y en Eventbrite hay boletos para que usted pueda obtener entrada de gratis a los Latin Podcast Awards, la ceremonia 2021. ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo va a ser? Diles cuándo va a ser. Eso, el 16 de octubre a las 8 hora Miami y Nueva York, hora este, y a las 7 p.m. hora Chicago y ciertos sitios en México, tiene esa hora, y 5 horas más adelantado para España. Que los españoles, si quieren verlo, se van a tener que acostar tempranito y levantarse como a las 2 a las 3 de la mañana, ¿no? Para poder ver eso. Pero es importante que pasen, apoyen a nuestros podcasters, porque esto no es, como les cuento, esto no es de Félix Montelara y Diego Murcia, esto es del mundo del podcast. Por eso fue que ayer celebramos el Día Internacional del Podcast y en octubre 16 vamos a celebrar a los mejores podcasters latinos del mundo. Excelente, excelente. Y de verdad, si ustedes, que esto lo hablamos en un episodio anterior, no saben para qué sirven este tipo de eventos, créanme que la visualización que logran alcanzar al participar en estos eventos es exponencial. No solo porque se vuelven centro de atención de los patrocinadores que van a estar auspiciando este evento, por ejemplo, sino de otros productores de podcast, de otros editores de podcast y de gente que está interesada en el tema. Así es como uno, a través de las entrevistas que hemos hecho con otros podcasters que han estado presentes durante las ceremonias en diferentes eventos, así es como nosotros hemos dado a conocer qué es lo que hacemos y así es como nos han llegado clientes también, fuera de la producción de los podcasts. Eso es uno de los beneficios. Diego, y este año han llegado más de 53,000 personas a ver quién está nominado y han votado. O sea que estas 53,000 personas también tienen la oportunidad de ver el nombre y su logo de su podcast y descubrir su podcast, porque muchas veces esta gente no sabe que estos temas existen, como paternidad. Hay podcasting en paternidad, hay podcast para niños, hay podcast de sexo, hay podcast que no son solamente el podcast que conocemos de negocio o cómo querer venderte algo. No, hay podcasts de autoayuda, hay todo tipo de podcasts, de historias, de misterio, que usted no sabe ni que existen. Y los fanáticos están llegando ahí y están descubriendo estos podcasts. Y este podcast puede ser su podcast. Mira, Freda Hunda nos da un mensaje. Ella desea saber cuál es el link para el webinar que estaba mencionando. También lo pueden buscar en un par de minutos cuando coloquemos los show notes de este episodio. Y saben que a través de la academia enviamos un email a todos los miembros. Tenemos más de 250 miembros y enviamos un email dándole la oportunidad a ser conferencista en Podcast Movement. So, si no le llegó el email, déjenos saber. Y si quiere, le pasamos el link por email. También, si usted quiere ser conferencista, esto es en hora Pacífico, esto es en el área de California. Esto es un evento que Podcast Movement está haciendo ahora todos los años en la costa oeste de los Estados Unidos. Si usted está por allá, por esos sitios viviendo y quiere intentar por lo menos ser orador, esa es su oportunidad. Es Podcast Movement y es en la costa oeste, en California. Excelente. Ya pusimos la información. Dime. Y eso es una gran oportunidad para poder conocer a gente y hacer networking. Créanmelo, es una actividad que de verdad les recomiendo en el alma, porque no hay nada como conocer a otra gente que habla el mismo idioma que uno para poder compartir y esperar cualquier tipo de... No le quiero llamar problemas, pero sí cualquier tipo de obstáculos que uno tenga, ya sea con la producción,
con encontrar nuevas formas de hacer el mismo show que se está haciendo desde hace años. Hay tanto que aprender de otra gente porque tienen miradas nuevas totalmente diferentes a las de uno. Entonces yo les recomiendo, apúntense y participen en este tipo de eventos. Y ser conferencista, a mí, uno es el experto. Ante miles, cuando digo miles estamos hablando 6,000, 7,000 personas en presencia, ¿no? Yo fui al de Tennessee hace poco y con el COVID solamente hubo la mitad y llegaron unas 3,500 personas, pero 3,500 personas son muchas para uno estar al frente de, y más estaban todos los auspiciadores y todas las personas que saben del mundo del podcast estaban presentes. Vamos adelante y ahora me gustaría que habláramos acerca de esta pregunta que se le ha escuchado muchas veces a Melvin Rivera, que es el creador de Notipod hoy. Él siempre hace esta pregunta que más bien es un soliloquio lanzado para todos los alojadores y buscadores de podcasts que hay justo ahora. ¿Cómo hacer que nuestro podcast aparezca enfrente de un posible oyente? Hasta ahorita hay muy pocas respuestas. No hay una sola fórmula que te pudiera decir exactamente cómo hacer para poder ganar nueva audiencia. Pero Podnews hizo una investigación en donde se pusieron a revisar cómo funcionaban los tags. Los tags o meta tags son estas palabras que están dentro de los archivos que funcionan para poder hacer rastreable cierta información. Por ejemplo, el título de una canción, quién la produjo, cuál es el nombre del artista, el año en que fue producida, si se trata de una fotografía, con qué tipo de cámara se tomó, bla, bla, bla. Y ellos empezaron a jugar con todos estos tipos de elementos para ver qué es lo que les devolvía los diferentes elementos que conforman el cuerpo de un podcast, ¿no? Y se centraron en el título. Ellos básicamente están dando respuesta a lo siguiente. Si tenés a un invitado a tu podcast, deberías dejar su nombre para poder lucirlo dentro del cuerpo del show notes o de las notas de tu título, de tu episodio, o deberías lucirlo en el título. Y esto, me acuerdo que hace un par de años atrás nosotros tuvimos una discusión cuando empezaron a haber restricciones sobre si se debía poner en el título los números de los episodios, los números de temporadas que se estaban desarrollando, porque a lo mejor esto le restaba competitividad a un podcast con otro. No sé, fue una discusión estéril en la que se metió Apple y al final terminó desdiciéndose y volvieron a hacer las cosas como estaban, ¿no? Así mismo fue. Aparentemente el resultado de este estudio de Podnews dice que deberías poner el nombre del invitado dentro del título de tu episodio y sobre todo deberías crear títulos que sean simples. Es decir, si vas a hablar de vampiros, que el título sea así, plano y simple. Si tu episodio vas a hablar sobre el Conde Drácula, pues pon entrevista con el Conde Drácula, el vampiro más famoso. Algo que todo mundo pudiera encontrar, algo que todo mundo pudiera relacionar de inmediato y pudiera interesarle a ir dentro del contenido que les estás ofreciendo. ¿Qué crees acerca de esta lógica? Eso está muy válido. Yo siempre lo hago. Hay veces que el título, uno tiene que tener cuidado porque a veces te dan 140, a veces 160 caracteres, ¿no? Yo le digo numeritos, espacios para tú escribir un título. Un ejemplo es el título de este episodio. Yo cuando lo escribí originalmente, yo puse el nombre mío y el de Diego y hasta el nombre del podcast, que antes nos decían, no ponga el nombre del podcast ahí porque estás dentro del podcast y toda la gente sabe. Pero yo sé que eso es un tag que la gente quiere buscar. O sea, si la persona quiere decir, ok, la escuela del podcast, pues, ¿dónde consigo la escuela del podcast? Uno lo escribe y te va a salir, escuela del podcast. Y recuerde que no es la escuela del podcast, porque la escuela del podcast es una joven muy bonita que sabe mucho de podcasting y nosotros somos dos y yo soy un viejito que sé mucho de podcasting, así que, y Diego sabe bastante de podcast, así que somos dos cosas diferentes. La escuela del podcast es de ella, escueladelpodcast.com somos nosotros, y eso es importante por ese mismo hecho, porque cuando usted hace la búsqueda le va a salir la otra cosa, porque
los títulos y las descripciones en Apple no es una búsqueda inteligente como la de Google. Es una búsqueda puramente y netamente de términos. Eso es súper importante. Allí hay que hacer un pequeño apunte. Y es que, miren, si ustedes se metieron en esto, todavía están a tiempo de ser uno de los fundadores de las cosas que se hagan en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Otro de los descubrimientos obvios que hicieron con este estudio mencionaba de que aquellas personas que antaño terminaron acuñando los términos más sencillos que hoy se utilizan, que hoy todo el mundo utiliza, podrían hoy perfectamente ser millonarios si vendieran esto. Si nosotros vamos al futuro dentro de 30 años y alguien quiere fundar la escuela del podcast, va a tener que venir a pedirnos permiso a nosotros primero para poder soltar ese nombre, porque esos términos sencillos son los que hoy valen. Hoy todo mundo quisiera tener una página con el nombre de podcast.com, pero esos nombres sencillos que ahorita todo el mundo pudiera estar despreciando es algo que deberíamos valorar y acuñar. Y esto es otra de las cosas que toma la gente que crea contenidos del periodismo. El periodismo siempre ha sido muy directo al grano. Aquellas personas que se matan los sesos tratando de poner nombres originales a sus podcasts o tratando de llamar la atención con títulos muy fancies, muy escandalosos, realmente no están pensando como la máquina está pensando. Y por desgracia, ahorita la máquina es la que rige en tus búsquedas, dependiendo de tus gustos, qué tipo de podcast es el que te va a mostrar en la pantalla. Y Diego, la máquina no es muy inteligente, que digamos, cuando se viene eso, ¿no? Todavía the artificial intelligence que está utilizando no es avanzada al punto donde uno se puede poner demasiado de muy buscón en cuanto a esto. Uno tiene que decir, ok, escuela del podcast. Si no te sale escuela del podcast, Félix Montelara, escuela del podcast, Diego Murcia. Y te va a salir. A nosotros nos ocurrió con el título de el show, el masterclass de los Latin Podcast Awards. Solamente lo llamamos eso, Latin Podcast Masterclass Show. Son 4 palabras que son tan sencillas y nos ha costado un tiempo dominarla. Cuando no hagan en la búsqueda, que salga. Si las pones las 4, te sale. Si pones 2, no te va a salir. Cualquier combinación de 2 o 3, no te va a salir. Pero si pones las 4, te sale. Que es interesante para que usted vea cómo se busca. Cuando usted está haciendo su título, usted tiene que pensar sobre esto. Si usted tiene un nombre único, pues tiene que tener cuidado. Es bueno porque lo van a conseguir si saben de ese nombre único. Un ejemplo. El amigo mío y nuestro, Rodrigo Yo, Azul Chiclamino. Usted busca Azul Chiclamino, el podcast, y puede ser que te salga Rodrigo Yo. Pero si usted busca Chiclamino, antes de eso te va a salir todo lo referente al color azul Chiclamino antes de aparecer un podcast. De eso es que estamos hablando. Exactamente. Pero agradecemos la sintonía y nada, los invitamos a que nos sigan otra vez el próximo viernes. Aquí vamos a estar con más información interesante y esperamos que esta información que les estamos dando les sirva para poder subir la calidad de sus audios y de sus contenidos. Y si esto no es suficiente, pues también los invitamos a que visiten la Escuela del Podcast, nuestra página, escueladelpodcast.com, donde también tenemos disponible información más extendida, mejor y pulida, con todos los efectos especiales del mundo. Y créanme, van a poder ver la diferencia en cuanto apliquen esta información. Y recuerden, escueladelpodcast.com es una escuela privada. Tenemos varios recursos gratis para usted porque sí queremos añadirle valor a lo que usted está haciendo. Pero si usted quiere sacarle el mejor partido, usted se tiene que apuntar a la escuela privada, escueladelpodcast.com. Que esté claro eso. Yo soy Félix Montelara, aquí con Diego Murcia, y usted ha tenido una de las mejores clases del podcasting que vas a obtener de gratis en el internet. Bye.